Y como no, después de escuchar la voz desde Albacete de Javier Jerez, una gran voz, documentalista, que da paso, y sobre todo para mí es un honor de presentar al presidente y fundador del Movimiento contra la Intolerancia, una magnífica persona, nacido el 24/7 de 1954 en Madrid, venido al mundo con un claro propósito para esta vida, la de combatir el odio. Qué bueno. Con una larguísima trayectoria y experiencia en el campo de los crímenes de odio, esta persona ha estudiado, analizado y vivido de primera mano todo lo acontecido acerca de la materia que nos ocupa, hasta convertirse en un gran maestro, a pie de calle y siempre dando la cara de frente, apoyando a las víctimas y familiares de las mismas, condenando las conductas violentas e intolerantes que no hacen sino crear una sociedad injusta y alejada de una convivencia en paz. Realmente, hijo de catalán y de madrileña, raíces vascas, anda igual que yo, cartageneras y madrileñas, creció en el seno de una familia trabajadora con abuelos republicanos que sufrieron la guerra civil. Autodidacta en comunicación y radio, en educación para la tolerancia y los derechos humanos, y en el ámbito jurídico, criminología y victimología relativos a los delitos de odio. Autor de libros como La Europa Siniestra, que lo recomiendo, La España Racista y los Crímenes del Odio, además de todo tipo de cuadernos didácticos que enseñan a detectar todas esas conductas de corte discriminatorio, intolerante, cómo se relacionan los incidentes motivados por el odio con las leyes en España, Europa y a nivel universal, haciendo hincapié en el tratamiento y el máximo respeto de los derechos humanos. Tiene mucho que contar desde una perspectiva muy analítica acerca de lo que está sucediendo en nuestro país y en Europa, y que impide una evolución del mismo ser humano hacia una mejor sociedad, más respetuosa y pacífica, ya que desde los enfrentamientos donde con frecuencia son los derechos de los mismos grupos vulnerados de siempre, los que se ven afectados e incluso utilizados como arma arrojadiza. Y realmente se le abre la puerta a este profundo defensor de los derechos humanos con esa enorme sabiduría, el gran Esteban Ibarra. Bienvenido a la Puerta de la Pirámide. Muchas gracias, encantado, un placer estar con vosotros en la Puerta de la Pirámide, contigo Jorge, con Mapi y con todos los amigos, con Boni con toda la gente. Y además en esta emisora me recuerda a mis primeros pasos en la Onda Verde. En Onda Verde, ¿no? Sí, en el año 83. Qué curioso. Sí, yo era un piratón. Sí, animé mucho el movimiento de las radios libres y comunitarias. Uh-huh. Entonces, claro, veo los estudios, veo la pecera, veo toda la estructura y yo digo, bueno, me estáis rejuveneciendo. Pues mira, para mí es un honor. Mapi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es un placer tener aquí a Esteban. Bueno, la vida nos ha cruzado nuestros caminos de la forma más misteriosa. Fíjate que yo conocí a Esteban en la facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte en Madrid, la UPM, la Politécnica, y allí venía a darnos charlas acerca de la violencia en el deporte, en este caso la violencia en el fútbol, ¿no? Todo lo que sucedía, ¿no? El racismo, la xenofobia, la violencia, la intolerancia. Han pasado muchos años, pero seguimos siendo jóvenes. Muchísimos años. Y fíjate, ¿quién nos... Y bien llevados, ¿eh? Eso es. Totalmente. Incluso antes de que yo supiera que iba a ser policía, y fíjate, después de hacerme policía, ahora estamos en la misma lucha, ¿no? Compartimos lucha y coincidimos muchísimas veces. Bueno, ¿eso es un destino o qué? Así es el destino. Bueno, habrá que preguntarse si más en este programa, ¿no? Claro. ¿Es un destino o no?
Y también nos acompaña a través del teléfono un gran experto desde Barcelona. Mira, de las raíces tuyas, Ibarra. Un experto sobre todo en el mundo de la conspiración, y realmente que lo hemos tenido aquí a la vera de la Puerta de la Pirámide. Como no, nuestro gran y queridísimo amigo y miembro de la casa, Miguel Celades. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge? Jolín, qué presentación, chico. Wow, wow, wow. Sí, Oye, sí, pues encantado de conocer a Esteban. Oye, padre catalán, madre madrileña y apellido vasco. Vamos Soy bien. Puro mestizo. Vamos bien, dice. Una fusión, ¿no? Así tenía que ser tolerante. Con tanta mezcla, evidentemente. Nadie es perfecto, ¿verdad, Esteban? Nadie es perfecto. Bueno, Sí, yo creo que la vida viene como viene y bueno, pues mi familia ha tenido un sufrimiento que ha ido acompañando al desplazamiento. O sea, el territorial no ha sido casual, sino que se han tenido que buscar la vida. Entonces, pues mi abuelo pues era vasco y mi padre nacido en Barcelona. Y todo un placer. Yo he vuelto a Barcelona y he estado... Soy ramblero, ojo, yo no sé, sabes bien lo que son los rambleros, ¿no? Pues, yo he estado... Ramblero, no sé. yo estaba en la Plaza Canaletas, ubicado en la calle Tallers. Vale, o sea sí. en fin, Pues el que taller eso es donde un comprábamos grado, los discos de jovencitos, ¿no? Donde comprábamos los Exactamente. discos de jovencitos, sí, y los instrumentos musicales, vaya, me acuerdo. Sobre todo Qué yo, bueno. Manuel Serrá, ¿no? Sí. Bueno, yo compraba de Triana también, a mí me gustaban. Yo soy, como dicen, yo soy un catalán echado a tonadillero, pero bueno, por lo demás. Pues Ibarra me recuerda un poco a mí, porque yo también tengo origen gallego, zamorano y también de origen vasco, o sea, descendiente de vasco. ¿Quién no en España? Sí. Y cuando hay Curioso. alguien que habla de yo qué sé, de la raza, qué absurdez, ¿no? Qué tontería, ¿no? Porque aquí además la historia de España, desde Galicia hasta Canarias, pues es un continuo mestizaje. Y eso quizás nos hace a veces pues tener una mentalidad más abierta, porque somos la gente del medio de la tierra, del Mediterráneo, como cantaba Y yo Serrat. nací en el Mediterráneo. Medio de la tierra. Y claro, la globalización empezó por ahí, ¿no? Sí. O sea, los fenicios, los cartagineses, los romanos, todos venían para acá y todos montaban una ciudad y todos desarrollaban su cultura y luego nos mezclamos todo, porque luego el amor, la cama, produce el mestizaje, ¿no? Sí. Es curioso. Y bueno, una pregunta. Desde tu punto de vista, Esteban Ibarra, ¿cuáles son las víctimas preferidas de la intolerancia en España? Bueno, nosotros tenemos lo mismo que hemos señalado el mestizaje. También decía el profesor Tieno Galván, alcalde de Madrid y querido, que en España también ha habido mucha intolerancia, ¿no? Sobre todo de tipo religioso y de tipo ideológico, político y tal. Luego ya ha habido una serie de colectivos de personas que por su orientación sexual, por su identidad de género, por su color de piel, por su origen, pues han sido objetos de muchos ataques históricamente. Pero de esto no se hablaba. Pero incluso este programa, que tiene una matriz claramente dirigida pues a desvelar el ocultismo y tal, esto en otros tiempos habríais sido quemados en las hogueras, como brujos y brujas. Sí. Así es. Pues menos mal, yo desciendo de Meigas a ver las ailas. Yo te lo digo, que no hay persona que en un momento determinado no presente una vulnerabilidad hacia los intolerantes. Hay algunos colectivos que más, pero aquí se puede tomar con una persona o un grupo como chivo expiatorio y comportarse bastante mal. ¿Y en Europa? Bueno, en Europa igual. O sea, en Europa yo creo que es más intolerante que España. Nosotros tenemos como una fama muy negativa y desde siempre con esto de la leyenda negra, pero en Europa se han cometido las cosas más atroces. Por ejemplo, el Holocausto. Es decir, ¿quién pensaba que un país como Alemania podría generar una situación y unos hechos tan graves, ¿no? Hasta el punto de no solo los 6 millones de judíos, pero también 1 millón de homosexuales, otro 1 millón de gitanos, en fin, muchos colectivos, los eslavos, 11 millones de personas. Hablaba con un investigador precisamente de Barcelona
que me decía que la Cruz Roja había abierto sus archivos y que de eso de 11 millones que entre 14 y 15 millones de personas liquidadas. Bueno, pues somos capaces de comportarnos tan criminalmente y tan mal, ¿no? Entonces, Europa ha tenido muchas guerras religiosas y la culminación de la intolerancia pues lo tiene ahí. Y realmente, gracias a tu humildad, yo te pregunto, ¿España es un pequeño reflejo de Europa en ese sentido o realmente es diferente? Vamos a ver, yo sostengo que somos un poquito diferentes precisamente por la propia evolución del ser humano y de su desarrollo civilizatorio. Antes lo decía en broma, pero va en serio. Es decir, España, desde la Hispania romana, incluso antes, pues ha sido visitada por muchas gentes, ¿no? Celtas, íberos, etcétera. Entonces somos producto de conflictos, pero también de hermanamientos. Es que el mestizaje ha existido siempre. Si nosotros hurgáramos en nuestro pasado, pues habría que ver cuánto de celtas tenemos, cuánto de íberos tenemos, cuánto de fenicios, incluso civilizaciones tan importantes, desaparecidas, que a lo mejor había que, desde el punto de vista del ocultismo, investigar, como Tartesos, que es toda una civilización que está ahí, pero que nadie sabe nada de ella, pero es la cuna civilizatoria de Europa. Por eso es diferente, yo creo que España, porque ha sido una puerta de entrada en el Mediterráneo y una puerta de referencia pues de este mar, cuando la globalización fundamentalmente, eso no quiere decir que no hubiera personas y otras civilizaciones, pues en México, en África y demás, pero el Mediterráneo fue la vía de circulación de los mayores avances, ¿no? ¿Y qué particularidades presenta España en cuanto a crímenes de odio respecto a otros países? Bueno, vamos a ver. Hay países que lo tienen más medido. Nosotros, el primer problema es que hemos tardado mucho tiempo en reconocer el problema. Entonces, cuando tú no reconoces el problema, pues el problema se sigue... es como una enfermedad, ¿no? Sí. No vas al médico sigue avanzando. Y entonces, lo que es importante es tener la mentalidad abierta para reconocer las realidades. Entonces, aquí esto no se ha reconocido hasta el 2014. Que yo sepa... Hombre, pues yo personalmente estoy desde 1990, dale que te pego con este asunto. O sea, hace 5 años, o sea, casi a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina se ha reconocido. Se ha reconocido, pero, curioso. Por ejemplo, la organización que presido, pues se crea a raíz del asesinato de Lucrecia Pérez en el año 92. Yo ya estaba en el 90 con todo esto, pero es que antes, en los 80, antes cuando hablaba de las radios y demás, pues desde la emisora donde estaba, en Onda Verde, pues abordábamos estos temas. Es decir, que siempre ha habido este problema, pero no se ha reconocido. Y este ha sido el gran hándicap de retraso de nuestro país. En cambio, una vez que nos ponemos, pues nos disparamos, como en todo. O sea, somos capaces de hacerlo más bobo y hacerlo mejor. Y nos hemos disparado. Y ahora mismo estamos en unos niveles muy avanzados de reconocimiento de esta situación, de cómo se aborda, de cómo se previene, de cómo se ayuda a las víctimas. En 5 años, En 5 años te puedo decir que en el resto de Europa no hay fiscalías de delitos de odio. Nosotros tenemos 52 en un PISPAS. Luego hablamos de que hay policía especializada en la gestión de la diversidad, en la lucha contra el odio y la discriminación. Bueno, de esto Mapi puede hablar algo. Sí. O algo o mucho. Por eso es una indirecta. Sí, ya. Y luego tenemos, por ejemplo, hemos creado un consejo de víctimas que no existe en toda Europa. Y ahora el 22 de julio es el Día Europeo de los Crímenes de Odio. Y ese Día Europeo fue impulsado por nosotros desde España. ¿Por qué? Porque es el aniversario de la matanza de Utoya, que la gente recordará que fue un asesinato masivo de 77 adolescentes y jóvenes que defendían una Europa abierta, plural,
una Europa del mestizaje. Ajá. Y entonces llegó un energúmeno fanático y cogió y se le iba a poner bombas y a matar a chavales en Utoya, en Noruega, Ajá. y mató a 77. Entonces, a raíz de esa matanza, nosotros lo propusimos al Consejo de Europa y el Consejo de Europa lo aceptó. O sea que hemos tenido muchas iniciativas desde España, llegando con retraso, pero yo espero que incluso tiremos mucho del carro en todos los países. Sí, Mapi. Yo me atrevería a decir incluso que tenemos aquí a el pionero, uno de los primeros en dar la voz de alarma acerca de estos temas, de los delitos de odio Sí. y en la apertura de conciencia en España. Ajá. Bueno, me ha Es tocado, así, simplemente es me ha así, tocado. es así. Quizá porque la vida me ha hecho vivir circunstancias muy concretas. Voy a realizarte una pregunta y pasamos con Miguel Celades. A ver, ¿sabrías decir cuál es la mentalidad más dominante por el momento en este país? ¿La mentalidad en qué sentido? Las características de esa mentalidad. Bueno, vamos a ver, nosotros somos lo mejor y lo peor. Es decir, somos capaces de dar la vida solidariamente y somos capaces de resolver un conflicto con... Eso me lo dices en la calle. Sí. Y tirar de navaja. A mí eso me pone muy nervioso. Ajá. Entonces la mentalidad la dominante... La poca Curro Jiménez, casi. Sí, pero yo creo que el Curro Jiménez tenía valores nobles. Aquí a lo mejor por una borrachera, ¿entiendes? Era un poco Robin Hood, pero ¿cuál es la mentalidad dominante? Pues quizás la que nos están creando los medios de comunicación. Ajá. Y en ese sentido, pues no me gusta mucho. Me gusta más... quizás en la época de los 80 pues éramos bastante más hippies, teníamos menos influencia mediática. Ahora es que nos entran por todos los lados, con los móviles, con esto, con lo otro. Entonces parece que tenemos más información, pero somos más borregos. Sí, eso es real. Y en los 80 pues éramos más hippies y pues estábamos descubriendo el amor libre y todas estas cosas y nos molaba un montón, la verdad. A mí me pusieron multas por morrear en la calle. Ahora no te ponen bueno, eso. Yo tengo que decir que Esteban ha sido una de esas personas que han corrido delante de la policía y lo digo yo como policía, imagínate en aquella época mucho que estaría yo corriendo detrás de Esteban los famosos grises, ¿no? Hombre. Los famosos y... Eso es verdad. Incluso en las emisoras que no teníamos autorización, porque no teníamos autorización, pero nos mandaban a la policía, hacían las famosas triangulaciones. Por ejemplo, estábamos emitiendo en Vallecas, ¿no? Entonces venía un coche con un montón de antenas, otro coche por otro lado, triangulaban para ver los campos magnéticos y nos detectaban. Lo que pasa es que antes de que llegaran, pues nos avisaban los vecinos y nosotros les conectábamos el transmisor y se jodía la señal. No lo pillaban. Pues ahora, Esteban, con el tema de los móviles... Pues sí. Es que ha cambiado la mucho. Geolocalización es tremenda. Claro, ha cambiado mucho en poco tiempo. Pues sí. Miguel Celades, al respecto. Bueno, son muchas cosas. La primera es que me ha recordado también mis tiempos jóvenes también. Es verdad. Hombre, estás hecho un chaval aún, ¿eh? Bueno, sí, pero fíjate en la radio El Avispero en Santa Coloma de Gramenet, que también éramos así muy de izquierdas, y también exactamente triangulaban. Lo que pasa que en Santa Coloma solo tenían una sola lechera, que le llamábamos, ¿no? Una sola lechera y les costaba mucho de pillarnos, pero al final sí nos pillaran. Pero no, bueno, había gente de izquierdas, yo tenía un programa musical y ya está, ¿no? Pero que sí. A ver, sinceramente, con Esteban hay algunas cosas en que la discrepo y bastante, ¿no? Entonces, claro, no sé, Jorge, yo tampoco quiero hacer ninguna polémica aquí, ¿no? Bueno, pero me gusta tu intervención, no tengas miedo. Claro, es que son varias cosas, o sea, hablamos de un poco, he apuntado las preguntas un poco que le has hecho, ¿no? La primera, víctimas de la tolerancia, ¿quiénes son? De la intolerancia, perdón. Sí, pues sí, efectivamente hay muchas víctimas de la intolerancia, pero también es víctima de la intolerancia aquel que disiente del pensamiento único. Ese es el gran problema también, porque ahora hay varias cosas que están en boga y están promovidas y ampliamente, financiadas,
como son, pues bueno, pues una de ellas pues es la ideología de género, eso está claro, ¿no? Otra de ellas es, pues bueno, el concepto de esto, del mestizaje, ¿no? En este sentido le vaticino un gran futuro a Esteban, ¿no? Sin embargo, pues bueno, los que a lo mejor pensamos un poco distintos, bueno, pues mira, ya me han censurado todos los Facebooks, me han censurado de todas partes. El otro día de Maldito Bulo nos mandaron otra cosa también, etcétera, ¿no? Yo pienso un poco distinto, Esteban, sinceramente. O sea, entiendo que el mestizaje es bueno y que hace la raza grande. Me recuerdo cuando fui a Brasil que me decían, bueno, es que si aquí no se hubieran mezclado con la raza negra, pues realmente hubiera habido muchísimos muertos, porque los portugueses que vinieron aquí a Brasil, en la selva y tal, pues hombre, no estaban preparados para esto, ¿no? Y en base a ese mestizaje, salió una raza más fuerte y pudieron sobrevivir. Pero partimos de la premisa, creo equivocada, de que todas las razas somos iguales, y no lo somos. Yo el otro día en una conferencia se me ocurrió decir algo que no sé si alguien malinterpretó. Digo, chicos, si miramos la final de los 100 metros lisos en las Olimpiadas, los 10 tíos más rápidos del mundo, pues pues 8 de los 10 son de color, ¿no? Bien, después miramos los partidos de baloncesto, ganan, digamos, hay unas razas más adecuadas para una cosa, y entiendo que hay otras razas, por ejemplo, la raza china es más científica, si tú quieres, ¿sabes? O la hindú es más científica, pero a lo mejor pues no los metas en ciertos deportes. La raza, vamos a llamarle blanca, no sé, la europea, bueno, que aquí hay muchas razas, evidentemente, y no solo razas, sino diferencias, digamos, en el sentido de aquí mismo, donde estamos, España. Yo sé que no se puede generalizar, no se puede decir los catalanes son así, los vascos son así y los andaluces son así, pero un poco sí, como en todo, ¿no? O sea, yo veo unas características comunes de unos, fíjate, de sitios tan cercanos como, pues qué te digo yo, Galicia, País Vasco, Cataluña o Madrid, ¿no? Y somos distintos. Y yo creo que eso, ahí está la diversidad y lo que tenemos que de alguna forma, pues estar contentos, ¿no? De esa diversidad que yo siento catalán, pues comulgo y siento pues la música, el cante hondo, lo siento dentro, seguramente será mi ADN, que vete tú a tirar para atrás, ¿no? De dónde sale, ¿no? Pero yo creo que, es bueno que las razas seamos distintas, y te diría, sinceramente, que creo que es bueno preservar las razas en la medida de que, no digo forzadamente, pero tampoco ir a una mezclanza forzada, a un mestizaje forzado. Es mi opinión sincera, y no soy ni de izquierda ni de derecha ni de ningún partido político ni nada, pero por lo cual es un poco se separa un poco del discurso de Esteban, ¿no? Pero, en fin, lo digo con todo el respeto. Eso en este sentido. Del holocausto mejor no hablamos porque está prohibido. O sea, lo que yo pueda decir va a estar prohibido. Sí. Con lo cual, yo he alucinado. Ahora ya no son 6 millones, son 11. No, 11 no, tampoco son 14 o 15, no sé. Sí. Ha nombrado la Cruz Roja. Esteban, hay un solo documento de la Cruz Roja que yo tenga entendido, y yo no dudo de lo que sea, no, por Dios, que no quiero que nadie me ponga un pleito, pero hay un documento de la Cruz Roja, y ese documento habla, y además la Cruz Roja me consta que allí tuvo acceso abierto a todos los campos de concentración, tanto de Alemania incluso como de Francia, y hablan de una cifra muy inferior, 375.000 entre todos, entre gitanos, entre españoles, entre franceses, entre tal, y entre ellos judíos, ¿no? Pero habla de unas cifras que son muy dispares a lo que siempre se ha hablado de 6 millones. Bueno, ya vamos por 14, entonces ya me callo, ¿no? Pero es mi opinión también, pero claro, yo no dudo de que sea verdad. El gobierno siempre dice la verdad, con lo cual yo no dudo de eso, ¿no? O sea que, en fin, te digo que son cosas que discrepo mucho, Esteban, y no quiero tampoco hacer un debate. Hay crímenes de odio, claro, pero hay que reconocer el problema. Reconocer el problema significa reconocernos igual que en la ideología de género. Tenéis que reconocer el problema. Los hombres sois violadores potenciales. No, me niego a decirme que yo soy un violador potencial. Pues en este caso, tenéis que reconocer el problema, que hay un racismo. Pues no lo sé si hay racismo. El otro día en mi pueblo, en Santa Coloma de Gramenet, pues chico, esto no había pasado nunca, pero en el metro de cerca de mi casa, pues eso, 14 personas, pues violaron masivamente a una chica, y el novio que salía a defenderla lo acuchillaron.
ningún medio dijo de qué nacionalidad eran, pero porque lo ocultaron premeditadamente, o sea, pero luego uno se va enterando y dices, ostras, este tipo de cosas, hoy me han pasado un par de peleas feas, de peleas en la playa, que la gente estaba un poco asustada. Entonces, bueno, son, digamos, la cara B de todo esto, que con toda la buena intención del mundo, insisto, porque ¿quién no es solidario, no? ¿Quién no es solidario? Claro que lo somos todos. Los catalanes, además, aunque seamos un poco agarrados, como dice todo el mundo, somos de lo más solidario también, vaya por delante. Pero, en fin, y bueno, tiene una cara B todo. Entonces, es mi opinión sincera y no quiero tampoco crear más polémica de la cuenta, ¿no? Bueno, por alusiones. Esteban claro. Ahora hay que buscar los puntos de encuentro. Sí, claro. Miguel Celades, un segundo, te va a contestar Esteban. Mira, yo creo que hay... las víctimas de la intolerancia son de muchos aspectos. De hecho, hablar de intolerancia es hablar de no respetar, de rechazar, de despreciar a la otra persona por el hecho de ser diferente, opinar diferente o tener una cultura diferente. O sea que mi concepto es muy amplio y permite precisamente la libertad de opinión, la libertad de expresión. De hecho, yo hago bandera de eso y mis detenciones, además, en la época de la transición fue precisamente en materia de comunicación, por hacer películas, por hacer propaganda, etcétera. Es decir, donde no había libertades fundamentales. Por lo tanto, ahí vamos a coincidir. Es decir, de hecho, hay un punto que está en el Código Penal, como sabrás, y si no te lo comento, que es la razón ideológica. Es decir, se puede cometer delitos de odio por razón ideológica. De hecho, ahora mismo el Partido Político Ciudadanos ha puesto una denuncia en la última manifestación porque se ha provocado que se marcharan de la manifestación y eso pues es un quebranto al 514.4 del Código Penal por razón ideológica. Es decir, que por razón ideológica también hay delitos de odio. O sea, y yo he sido de los primeros en denunciar esto. Ahora bien, yo creo que es muy importante, ya lo decía Humberto Eco, que ponernos de acuerdo con el lenguaje, porque a lo mejor podemos decir cosas muy parecidas, pero como lo decimos con expresiones y términos muy distintos, pues entonces nos abrimos un espacio de no confluencia. Por ejemplo, el hecho de constatar que somos distintos y somos diferentes, eso es un hecho. Es decir, es que el igualitarismo como tal no existe. O sea, somos iguales en valor como personas, iguales en dignidad y libertades y derechos, pero que somos diferentes, vamos, o sea, dos personas son diferentes. En España pues hay unas diferencias por las propias raíces, por la propia adaptación al medio, etcétera. Bueno, pues eso pasa igual. Cuando se están mencionando a los deportistas y demás, pues claro, los propios procesos evolutivos biológicos de adaptación al medio, pues a unos te hacen pues ser más altos, a otros más bajos, a unos con una pigmentación, etcétera. La raza negra es una raza, físicamente, en mi opinión, superior a la No, ni superior ni inferior. Mira, fíjate, ahí... Bueno, hay que ver los récords del mundo, ¿no? Me vas a dar la razón, ya verás cómo me das la razón. Es decir, la gente somos distintos, estamos de acuerdo, ¿no? Si tú suprimes la palabra raza, que eso es un mal rollo que se creó en el siglo XIX y que ahora mismo ya la UNESCO ha declarado científica, y hablas de especie, la especie humana somos diferentes. ¿A que estamos de acuerdo en ese punto? La especie humana... Cambiar la palabra raza, digamos, por dentro especie, de las razas humanas, por especie. Por una especie, nosotros somos la especie humana. Blanca, la especie... No, somos una simplemente especie. Que desaparezca la palabra raza. Porque mira, que nosotros no estamos aquí tres personas y si nos miras el color de la piel, cada uno tiene un color de la piel distinto. Entonces te dices, bueno, blanco, pues uno más sonrosado, el otro más moreno, el otro... O sea, que el tema es que sí podemos hacer grandes rasgos, pero eso no es definitorio psicológica, cultural y socialmente. Lo que es importante es que somos iguales en valor. Esa es la Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 1. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad del latín dignus, valioso, en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. ¿A que lo suscribes?
Menos lo de libres, todo lo demás sí. Porque sí, no, bueno, pero aspiramos. Otra cosa es que nazcamos y nos hayan mermado la libertad, pero tu madre te pare y eres libre. Pero bueno, Esteban, eso sí. con el debido respeto no naces con esa libertad. Claro, entonces, bueno, luego ya lo otro es más discutible. Eso ya es conocimiento. Por ejemplo, la negación del... Yo lo que veo muy discutible aquí, no estaré de acuerdo, es, por ejemplo, en ahora el concepto de decir, vamos a hacer desaparecer el concepto razas y hablemos de especie, es decir, ya no existen razas, especie humana, no hay más especie humana, claro. Hombre, ya lo dijo Einstein con su palabra, una sola raza, la raza humana. Lo decía Einstein en los años 30. Si acabamos de decir, Esteban, hace un momentito, que las razas son claras y que hay unas diferencias claras, hay diferencias. Significa que tenemos que hacer desaparecer eso. ¿Por qué? Porque nadie se ofenda, quizá. Volvemos a la intolerancia. No. Vamos a ver, lo que tenemos es que reconocer la diversidad. Y ya claro, está. Perfecto. Entonces, reconocemos pero la diversidad no me la sitúes en 5. Es que eso de pequeño es lo que nos enseñaban. La blanca, la amarilla, la negra y bueno, hoy en día no lo sostiene nadie, científico, no hay por dónde cogerlo. Es decir, porque además es que el ser humano... A ver, es que yo veo una diferencia importante entre una persona de África, una persona de color, no sé cómo llamarle. ¿Por qué de África? Pero si hay negros que han nacido en Madrid, Miguel. Y en Barcelona. Y en Barcelona. Pero ahí voy. ¿En lugar de justamente España no de dónde y del has mundo? nacido. No de dónde estás, digamos, censado. Hablamos de razas. A ver, o están o no están. No. Si están las razas, si las hemos reconocido, que hay una diferencia sustancial entre un negro de Nigeria, que suelen ser bastante altos de 1,80 m, con un chino de negro bajitos también. Pero, Boni. Miguel Celade, un segundo, Boni. ¿no? Boni. Pero Miguel, yo no quiero interceder en la discusión, porque al final son diferentes opiniones, pero tú también en el tema que estás hablando de alto, fuerte, digamos que eso es una distinción física. Claro. Física, una es decir, raza. Sí, pero físicamente. El color de la piel, pero yo no me puedo considerar más listo que a lo mejor una persona en el Congo, porque realmente yo, por ejemplo, he tenido una educación desde que he tenido uso de razón, y la otra persona no ha tenido esa suerte. Si se hiciera un análisis científico rigurosísimo entre 10 personas, pues a lo mejor podemos sacar unas conclusiones científicas, pero a día de hoy yo creo que no se han hecho. Yo no digo lo contrario, ni que sea bueno ni malo. Yo digo simplemente que, hombre, decir ahora que no existen las razas, lo veo un atraso. Es decir, eso no lo niego. Lo que quiero es distinguir entre lo que es las diferencias más físicas o digamos corporales a las diferencias de espíritu, que yo no las ahí estamos de acuerdo, ahí estaremos de acuerdo, pero las diferencias físicas pues y yo desde mi punto de vista solo puedo decir, para no quedar prepotente ni nada por el estilo, que la raza negra en general físicamente nos da 20 patadas a la blanca, en general, ¿vale? Y la raza, a lo mejor la raza, los grandes científicos, en potencia, en rapidez, en eso por generalidad sí, hablo en general. Miguel Celade, Boni, Mapi. Mira, te voy a hacer un comentario y te invito además a que lo investigues por tu cuenta. Porfa, científicamente se ha demostrado a través de estudios genéticos que no existe ya la raza pura, que nadie tiene ningún tipo de raza pura en el ser humano. Y está demostrado científicamente. Todos tenemos un poco de todos. La raza pura no existe, con lo cual somos una sola especie, la humana. Vale, con lo cual no existen las razas, entonces. Pues no, todos venimos de Etiopía, es un invento del ser humano, ¿no? De hace 3 millones y medio. Discriminación en la época... pero sí es que todos hemos nacido en África, nuestras raíces están en África. Con lo cual volvemos al principio. No existen las razas, vamos a hacer desaparecer la palabra. Porque las palabras son importantes, como decíais. Bueno, si decís, no existen las razas porque todos somos una mezclanza y porque somos iguales genéticamente, exactamente igual. No somos iguales, somos muy diferentes. Vale. Somos iguales en dignidad, es decir, iguales en dignidad, correcto, en dignidad, en valor. En valores y que somos todos personas, solo faltaría, evidentemente. Vale, vamos a cambiar. Hay una serie de diferencias y obviarlas o no verlas o taparse los ojos es como las hay entre un canario y un gallego.
¿Entiendes? Que también hay su diferencia. Exactamente. Y aunque y alguno se puede defender por esto. Oye, los catalanes somos de una forma muy concreta, que mucho o poco no tenemos mucho que ver. Nos parecemos un poco más a los vascos, si me apuras, y los gallegos se parecen más a los portugueses, pero son diferencias. Vale. Entonces, es eso, ¿no? Miguel Celades, Esteban Ibarra. Ahora te pregunto, Esteban Ibarra, si el respeto y la tolerancia se dejaran en manos de la opinión pública, dejando al margen la política, ¿cuál realmente consideras que podría ser el resultado? Bueno, vamos a ver, en estos momentos yo veo que estamos como muy influidos por los medios de comunicación, por las redes sociales, y nos conducen mucho, ¿no? Y sí me preocupa, porque nadie ha nacido ni criminal, ni violento, ni irrespetuoso. Pero es verdad que crecemos en unos contextos donde nos socializamos con ese tipo de conductas también. Entonces, los políticos pues son los que ocupan preferentemente los medios de comunicación, y cuando se están poniendo a golpes unos contra otros, pues hombre, es una mala pedagogía. A mí sí me gustaría pues que hubiera más pensamiento crítico, que la gente pues no dependiera tanto de los medios de comunicación, sean convencionales o de otros, que hubiera más diálogo, que hubiera más volver a unos escenarios donde la proximidad, el grupo humano, pues contribuyera en el crecimiento espiritual, digamos, y ético y moral de unos y de otros. Ahora mismo estamos como muy conducidos, y muy conducidos no nos damos cuenta, incluso por la publicidad, ¿no? La publicidad en un momento determinado parece que solo te está diciendo compra esto, pero te está introduciendo un montón de valores, un montón de antes cuando decíamos pues lo de la perspectiva de género que decía Miguel, bueno, pues es que los mensajes, los roles que hay, el rol que se le asigna a la mujer, el rol que se le asigna al hombre, pues muchas veces vienen con la publicidad, solo hay que verlo, ¿no? O sea, a mí me gustaría un crecimiento más libre, ¿no? Más libre y más responsable con el prójimo, sabiendo que somos diferentes y que incluso vamos a opinar diferentemente, pero que en el diálogo están las aproximaciones. Ahora, como una pregunta así un poco profunda, ¿realmente hay más racismo, xenofobia, homofobia, transfobia, aporofobia, islamofobia, o simplemente rechazo a las personas que se muestran o parecen muy diferentes? Vamos a ver, las fobias, en definitiva, es rechazo. Así que todas estas terminologías que acabas de, esos términos que acabas de utilizar, pues vienen a reflejar pues que rechazo pues por el hecho de ser extranjero o por cualquier característica. Tú coges, muchas veces yo pongo el ejemplo de la matanza que hubo del Jemer Rojo camboyano. Seleccionaban a la gente por llevar gafas. Entonces, ¿es que tenían gafafobia? No, lo que pasa es que identificaban al que llevaba gafas con un intelectual, y entonces el intelectual era una persona que pensaba, y el Jemer Rojo camboyano pues decidió liquidarlo y mató pues a 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces, la gordofobia, que nadie se acuerda, pues bueno, pues hay mucha fobia al hecho de ser gordo, o eso se ve, por ejemplo, en las aulas. ¿Es mucho, es poco? Es difícil contestar científicamente. A mí me gustaría pues que las matemáticas también se emplearan para esto, y podrían diseñar nuestros científicos una matriz algebraica sobre intolerancia con todos los factores, y diríamos pues de esto hay más, de esto hay menos, y de esto hay más en este país y en esto. Yo creo que tenemos de todo. Yo creo que, pero lo que hay que conservar... Iba a decir una matiz con humor, la bonifobia. Sí, la verdad es que, a ver, eso es una... Sí. Pero llevas un poco de razón. Y yo quiero también hacer un poco de nexo de unión de todas las partes que estamos hablando. Yo creo que somos todos conscientes de que cuando hay una corriente muy fuerte, unitaria, los que son distintos llevan siempre lo de perder. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Lo que hay que intentar es que la convivencia, yo creo que tiene que ser el Estado, es el que tiene que hacer cuando hay un problema de convivencia, cuando se va de madre, digamos, que eso se reconduzca. Y yo creo que ahora actualmente creo que está habiendo un problema en eso,
en mi opinión. Entonces yo creo que igual que las partes sociales se tienen que abrir al prójimo, tiene que haber una disuasión, que haya un control para que esa convivencia no se mira, por ejemplo, esa aplicación del Estado que planteas, ¿no? Si la policía no existiera, organizaciones, ¿no? Por ejemplo, yo no lo digo solo por el Estado, sino... Claro, pero, o sea, el nivel de organización institucional que quieras, pero imaginemos el tema policial, ¿no? Pues en un escenario donde, claro que hay conductas delincuenciales, y claro que pueden haber agrupamientos delincuenciales, bandas, para entendernos. Bueno, pues lo resuelves creando otra banda o lo resuelves con la institución. Y la institución es el Estado, o puede ser un gobierno autonómico, un ayuntamiento y tal. Y tú te dotas de una fuerza. Lo que hemos hecho ha sido decir que la policía sea la fuerza reglada, con reglas para resolver esos conflictos. Esos conflictos es decir, esos conflictos en el momento en el que se sobrepasa, es decir, exactamente. Porque somos muchas personas y no todo el mundo es igual de... Pequeño inciso también, hoy vamos a tener a Serafín Giraldo, nuestro gran amigo y también colaborador de La Puerta de la Pirámide, pero por viaje y por el AVE hay interferencia y no puede intervenir. Yo con él muchas veces y coincidimos ¿no? y coincidimos en este planteamiento, es decir, si aquí la cuestión es no es que la policía sea buena o sea mala, es que tiene una función. Esa función además está normalizada y normativizada, es decir, hay una ley de fuerzas y cuerpos de seguridad para eso. Y ahora, como estos 3 libros, ¿por qué motivo? Y cómo realmente, te voy diciendo título, y por qué realmente tú lo has lanzado, y realmente qué quieres dar a entender, y sobre todo, que abra realmente la mente y los ojos, sobre todo el ciudadano o cualquier persona, ser humano, que se dé cuenta. Sobre todo, la Europa siniestra. Sí, es una trilogía. Es decir, la verdad es que el primero, Los crímenes del odio, lo escribí muy emocionalmente. Los crímenes del odio, porque la España racista y la Europa siniestra. Viví prácticamente en directo a asesinatos. Entonces, eso es desde Lucrecia hasta algunos chavales que fueron apuñalados en Costa Polvoranca y demás. Eso lo viví muy cerca y me personé la asociación. ¿Se te impactó bastante eso? Pues mucho. Y surgió el primer libro. Yo dije, esto quiero dejarlo para el recuerdo, para la memoria. Era como un homenaje a las víctimas. Luego, el segundo, la España racista, no es que España fuera racista, sino que había, un pozo que había que erradicar. Porque yo creo que España como país, es muy poco racista. Lo digo siempre públicamente. Hay conductas racistas, pero estigmatizar a todo el país no es correcto. Hay conductas. Hay como una frase que dicen, es más racista el de fuera que el de dentro. Pues es posible. Puede ser, vamos a ver, es que es muy difícil de comparar y de mirar. Ahora, yo siempre aconsejo que se vaya a las conductas. No hacer una estigmatización de todo un país o de todo un país o una institución. Imaginemos cuando dicen pero conductas sociales y conductas y personales también, personales y sociales, pero sobre todo personales, personales, decir, porque el delito lo cometen personas. Cuando se dice es que hay racismo policial, bueno, yo diría de otra manera, hay conductas racistas en la policía. Y no daño a toda la institución. Cuando dicen hay racismo en el Parlamento, bueno, pues habrá algún diputado que tenga conductas racistas, pero estigmatizar a todo en el deporte, pues igual, pues hay comportamientos concretos, pero no todo el deporte o todo el fútbol o todos los jugadores. O sea que hay que emplear el lenguaje con mucho rigor y tal. Y el tercer libro pues vino después. O sea, el tercer libro vino Europa siniestra. Pues hacer una compilación de las grandes corrientes y los grandes problemas que teníamos en Europa, que son los que has venido a señalar tú antes. O sea, crece el racismo, crece la xenofobia, que hay base, hay conflictos. Mira, lo decía un analista alemán, progresista, filósofo, Ezenberger. Decía, bueno, pues ¿cómo que no hay problemas en la gestión migratoria? Claro que los hay. Lo que hay que hacer es gestionarlos bien. Entonces, ni se puede levantar la xenofobia, ni se puede hacer un discurso de abolimos las fronteras. O sea, ni lo uno
ni lo otro. Y para eso vuelvo a recurrir a Boni. Está el Estado, los gobiernos, las instituciones. Bonifobia. No, bonifobia no. No, pero lo del bonifobia, en tal caso. Lo de Boni lo sacas a colación porque yo cuando estaba en el instituto, solo por el simple hecho del nombre, lo pasaba mal. ¿Por qué? Porque era el nombre distinto y es una tontería. Pero realmente lo pasas mal. Claro. Sí. Y si es una cosa que lo entiendo, que eres una persona con algún problema de discapacidad, claro, llaman el bullying y esas cosas, sí. Pues si no hay alguien que te protege, pues estás jorobado. Claro, pues, te conviertes en el chivo expiatorio de una clase o de un grupo. Entonces, claro, por eso es muy importante, una realidad, cuando hablamos de libertad, sí. que haya autoridad. Gracias, es decir, necesitamos suficiente autoridad para garantizar los máximos márgenes de libertad, que no es el autoritarismo, sino ahora mismo el ejemplo que estaba poniendo, es decir, si la profesora o el profesor abdica de la protección de un chaval por su obesidad, pues automáticamente te encuentras con una victimización de esa persona, de ese chico, ¿entiendes? Y por eso es muy importante tener instituciones sensibles a proteger la tolerancia, precisamente. Ha habido suicidios totalmente de niños, ¿no? etcétera, y no lo sabemos, eso hay que evitar, nivel, y cosas que no se sabe. Y incluso también el caso que dimos hace poco de los trans, sí, de las personas ha trans, habido suicidios sí, también, bueno, etcétera. Entonces son de los más golpeados, sí, exactamente. Muy maltratadas esas deberían de hacer una fórmula para evitar todo eso. Bueno, pues la fórmula es y ayuda, sobre todo ayuda a esas personas, leyes, la prevención, todo ese tipo de cosas. Sí, por algo existen psicólogos. Sí, pero sobre todo medidas preventivas. Eso es muy importante, anticiparse al problema, ¿sabes? Exactamente. Esa es la vía. Sobre todo un buen curso. Y bueno, Miguel Celades, si quieres preguntar algo sobre esa trilogía o de algo que se ha tocado hasta ahora. Bueno, comentar, estoy de acuerdo con Esteban de que hay que utilizar el lenguaje con rigor. Entonces, yo le diría que, hombre, lo que hemos comentado antes de la fobia, por ejemplo, la homofobia, es una palabra que está inventada, no está en la Real Academia. Es más, lo que es fobia sería, digamos, es un trastorno, es una enfermedad, no existe esa enfermedad, no está en ningún canal, ¿no? O sea, es un trastorno de la salud psíquica, pero es miedo, no es odio. O sea, y yo creo que con lo cual la homofobia, es decir, miedo a los homosexuales, no existe. Existirá otra cosa, pero miedo no. Entonces, es un poco decir, comentar también que, bueno, que también es importante lo que ha comentado, que estoy de acuerdo con él, que no se puede tachar a la policía de racista, pero hay elementos racistas, bien, y de la misma forma también, pues no se puede tachar a la policía de violenta, pero hay elementos violentos también, claro. ¿vale? O sea, y en eso ahí estamos de acuerdo también, ¿no? Supongo. Y bueno, el contrastar un poco que el problema para mí que hay en Europa ahora no es que esté creciendo el racismo, sino que, bueno, pues a lo mejor causa un problema que haya, pues qué te digo yo, pueblos en Inglaterra con 400 habitantes y que, bueno, pues hay un refugio y hay pues 1000 personas, emigrantes de otra raza distinta, con otra cultura distinta, la raza quizás sea lo de menos, pero sí otra cultura distinta, no se han, digamos, educado en Europa con otras costumbres, otras cosas, y bueno, pues ahí está eso, causa un problema. Una cosa es el mestizaje puramente voluntario, me acuerdo de un amigo mío que era casi albino y le encantaban las chicas pues de color, pero vamos, cuanto más negras, no pasa nada por decir negra. Vale, gracias, es que hoy en día no se sabe por dónde no pasa nada, con respeto, no pasa nada. De color. Le gustaban negras teléfonos, o sea, de aquel teléfono antiguo, ¿sabes? O sea, negras teléfono de Gila. Y el tío encantado. Y a muchas negras les gustan los blancos de leche. Exactamente. Sí. Oye, las orientales tienen su qué. Mi madre siempre decía, te vas a tener que casar con una china porque te gusta mucho el arroz. Y decía, pues mira, son guapas las chinas según cuáles, ¿no? Bueno, es un decir. Es verdad que es verdad que uno a veces busca en la persona con la que va a compartir la vida, pues un poco las
las similitudes, ¿no? O sea, yo a lo mejor tengo una tendencia a casarme, de hecho hay estudios de esto, el 80% de la gente pues se casa con gente de su entorno, ¿no? Lo han conocido en el trabajo, en el instituto, donde sea, ¿no? Y tal. ¿Por qué? Pues porque, hombre, es lo que decía, bueno, y lo decía Pedro Varela, una persona tachada de todo lo peor. Decía, a ver, yo me puedo casar con una mujer oriental porque me gusta, por lo que sea, pues porque me da la gana, porque soy libre para eso, pero es verdad que su música, pues a mí no me va a llegar, la mía tampoco le va a llegar a ella, tendremos distinta concepción de lo que es un matrimonio, si vivimos en su país como si vivimos en el mío, tendremos choques. Entonces, ¿yo qué busco para mi vejez? Por decir algo de alguna forma, para envejecer con alguien, pues alguien afín a mí. Estas son cosas que, esto no se trata, no tiene nada que ver con el racismo, ni nada por el estilo. Yo no considero que los alemanes, teniendo en cuenta todo lo que les ha caído de siempre y lo que siguen pagando, hombre, pues que se abran abiertamente así al racismo, ¿no? No lo son, pero es verdad que lo que están denunciando algunos es que, oye, si esto lo hacemos de forma forzada, de forma de meter forzadamente pues una serie de población que además no, en fin, hay un choque importante, ¿no? Social y de todo estilo. Lo estamos viviendo en Barcelona. Yo solo quiero... La policía, los Mossos de Escuadra el otro día dijeron que no son capaces de resolver porque aquí han crecido los crímenes y claro, no lo pueden decir en prensa, pero son todo son menores, no, menores. Sí. Un segundo, Miguel Celades, un segundo, Boni. Sí, solo quería aclarar que lo dijo también en su día el inspector de policía, que es Giraldo, Serafín Giraldo, y en esa parte yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que yo creo que la gente lo que tiene miedo, incluso he hablado yo con gente que es inmigrante, que es de fuera, de decir que tiene que haber un control, simplemente, o sea, no se está hablando yo creo de otra cosa, ¿no? Que están hablando de violaciones. Por eso, de que un control de decir, vamos a ver claro, que... Nos queda, nos quedan 2 minutos, Esteban Ibarra se tiene que ir, porque le llega el taxi y ya no podemos seguir. Muy bien. Perdón, entonces, me he enrollado. En definición... vamos a ver, la cuestión es, problemas hay muchos, son problemas de gestión. No hay que confundir cómo se gestiona la diversidad con 6 millones de personas que vienen fuera. Es decir, claro que hay dificultades delincuenciales y demás, y yo lo que pido es no estigmatizar a nadie, porque esa es la base de la intolerancia. Y la tolerancia es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana y la igual dignidad y los iguales derechos. A partir de ahí, pues todo el mundo, aunque disienta, pues tiene la posibilidad de ejercer las libertades perfectamente, ¿no? Esas son las democracias. Si no, nos habríamos conquistado ese espacio de convivencia, ¿no? Democracia y libertad. La mayor democracia y libertad es pensar que todos tenemos un corazón. Exactamente. Y que hay que también profundizar a través del alma y luego transformarlo con la mente. Y si realmente somos inteligentes, pues realmente hacerlo ver al exterior. Y sobre todo, siempre con esa libertad, y ahí se transmite y da la realidad del verdadero amor hacia todas las personas, porque todos somos iguales. La fraternidad. Ahí está, la fraternidad. Bueno. Esteban Ibarra, para mí ha sido un honor. Igualmente. De haberte abierto la puerta de la pirámide. Gracias, Miguel Celades, por estar y por tu intervención. Gracias, Mapi. Gracias, Boni. Un placer. Gracias. Perdón por haberme enrollado. Al final yo soy el hombre de la máquina. Pero... Ya. Y gracias por tener estos temas tan maravillosos. Y espero para la 6ª temporada, ¿vale? Tenerte aquí a la vera con este gran temazo y que sepas que aquí queda abierta tu casa. Muy bien. La puerta de la pirámide. Yo os lo agradezco. De corazón, es un honor, y aunque nos une un poco León, pero realmente nos une otras formas de pensar y muchas cosas. Feliz noche. Igualmente. Gracias.